Te acabas de comprar la Insta360 X5 o estás esperando a que te llegue y quieres que te enseñe todo, cómo usarla, qué accesorios son mejores, los trucos, cómo emitir en directo o para qué sirve cada uno de los ajustes y cómo usarlos. Pues vamos allá. Y como voy a hacer una guía súper completa, con todo bien explicado, para los que nunca han tenido una cámara 360 como para los más expertos, empezamos con un mini unboxing y setup, en mi caso del Pack Essentials Bundle, donde tenemos el palo selfie de 114 centímetros, un estuche y batería adicionales, instrucciones y guía rápida, así como unos adhesivos para el micrófono que veremos luego, junto con el estuche de transporte que tiene este hueco exterior para el palo selfie. Dentro del estuche, los protectores de lentes, la funda de neopreno con el cable USB-C y la gamuza de limpieza, y la cámara X5 con el capuchón protector de goma. Y aunque no me venía en la caja, también se incluye en este pack el cargador rápido de baterías que os cuento más adelante en detalle. Este pack es algo más caro que el básico, pero creo que merece mucho la pena y os dejo los enlaces en la descripción del vídeo, justo debajo, porque además tienes que aprovechar las ofertas de verano de Insta360. Simplemente haz clic en mis enlaces justo debajo. Y después de quitarle los protectores y las pegatinas, algo que siempre hago es nunca dejarla apoyada directamente sobre la mesa. Siempre le pongo la funda debajo para proteger las lentes o bien, si lo tienes, el protector de goma. También puedes colocar los protectores de lentes incluidos para protegerlas, pero a nivel personal te diré que me gustan menos las capturas con los protectores puestos, así que no los suelo utilizar. Y por cierto, aunque se parezcan mucho, no puedes usar los de la X4 en la X5 ni al revés, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer es ponerla a cargar mediante el cable USB-C que nos viene. Levantamos esta trampilla del lateral que en este modelo se ha cambiado de posición. La tenemos en la parte baja derecha y la podemos conectar a un powerbank, al PC o a un cargador de pared y vemos cómo nos aparece el porcentaje de carga en la pantalla y el LED se enciende en rojo. Por cierto, la X5 cuenta con carga rápida, así que si tienes un cargador potente a partir de 30 vatios con certificación PD 3.0, como el que te dejo enlazado, te carga el 80% de la batería en solo 20 minutos. Mientras se carga, puedes pulsar el botón Q para encender la pantalla y ver el porcentaje total. Puedes parar el vídeo aquí mientras se carga tu batería y dejarme un buen like para que esta guía llegue a más gente. Y una vez está cargada, el LED rojo se va a apagar, vamos a quitar el cable, sacamos la batería y vamos a meter una tarjeta microSD de alta velocidad mirando hacia nosotros. No te vale con cualquier tarjeta, ya que estos vídeos van a ser muy grandes y pesados. Mínimo necesitas una tarjeta con nomenclatura A2 y si puede ser de 128 GB o mayor, mucho mejor. Y para que no te compliques buscando y perdiendo el tiempo, te voy a dejar enlazadas en la descripción del vídeo mis recomendaciones de tarjetas para esta cámara, así como el enlace a la web oficial de Insta360 donde te pone el listado de recomendaciones oficial para este modelo. Volvemos a colocar la batería con la flecha apuntando hacia arriba hacia la lente y asegúrate que estas dos pestañas hagan clic y no se vea nada naranja, para que no afecte a la resistencia al agua, al igual que la trampilla del puerto USB-C que habíamos abierto antes. Siempre compruébalo 2 veces, porque aquí también ha mejorado la cámara. Es resistente bajo el agua hasta 15 metros de profundidad sin carcasa siempre que las cierres bien. Ahora nos vamos a encenderla pulsando sobre el botón superior del lateral derecho y nos mostrará todos los idiomas disponibles, donde vamos a elegir español y nos pide que vayamos a la aplicación para conectar nuestra cámara. Una nota, esta conexión con el smartphone solo se necesita la primera vez, ¿ok? Pero sí, es imprescindible tener la aplicación y un smartphone a mano al menos una vez. Para ello descargamos la aplicación desde el Google Play Store o la App Store. Te dejo los enlaces enlazados en la descripción para que no tengas ni que buscarla. Una vez instalada nos va a pedir que activemos el Bluetooth, la localización y ya estamos dentro. Si eres nuevo al 100% con esta aplicación, tienes que saber que tengo una completa guía de esta nueva versión, la 2.0, y te la dejo enlazada por aquí arriba a la derecha. Ahora pulsamos este botón amarillo de la parte inferior y vemos cómo descubre la cámara X5. Pasados unos segundos le podemos dar a conectar
esperamos y nos va a pedir que confirmemos en la cámara también. Seguramente en la primera conexión lo primero que te va a pedir es realizar una actualización del firmware de la cámara dependiendo del que te venga instalado de fábrica. En la descripción os voy a dejar un enlace a la web oficial para que sepáis cuál es el último firmware de la X5. Es un proceso algo lento, pero que siempre os recomiendo hacer para que tengáis las últimas novedades. Una vez instalada, le damos a activar y ya tenemos nuestra cámara lista. A partir de aquí, la app no es necesaria, como te he dicho, pero sí muy recomendable y más adelante vamos a ver un poquito. Seguimos. Y ahora nos vamos a echar un vistazo al exterior. Como sabréis, este modelo de cámara mantiene un diseño muy similar al de sus predecesoras, la X3 y la X4, de las que tenéis una comparativa completa por aquí arriba. Contamos con dos lentes, una a cada lado, que permiten, combinando sus imágenes, capturar una imagen esférica perfecta donde nada se escapa y que puedes editar para encuadrarlas y adaptarlas a vídeos planos normales para verlo en tu televisor o hacer vídeos 360 grados para las gafas MetaQuest 3, por ejemplo. Otra de las novedades de este modelo es que si las arañas o las rompes, vas a poder cambiarlas fácilmente tú mismo comprando este sencillo pack que te dejo enlazado en la descripción. Una nota. Recuerda siempre mantener estas lentes lo más limpias posibles con la gamuza de limpieza incluida, ya que las pequeñas gotas, manchas o polvo pueden estropear tus imágenes y tus vídeos, ¿ok? En la parte trasera tenemos un micrófono con el nuevo antiviento físico que ha conseguido mejorar bastante la calidad del sonido, como ya vimos en la review completa que os dejo por aquí, y un indicador LED, aunque luego vamos a hablar más de los micrófonos inalámbricos y la X5. En el lateral izquierdo, como hemos visto, tenemos cambios, un micrófono en la parte superior y la trampilla de la batería debajo. En el lateral opuesto contamos con otro de los micrófonos, así como el altavoz para reproducir los vídeos desde la cámara, el botón de encendido y el botón de Q para presets o modos personalizados, así como si lo mantenemos pulsado entramos en el modo de carcasa subacuática. Si nos vamos a la parte trasera de la cámara, en la parte superior tendremos la otra lente, seguida por el último micrófono y la espectacular pantalla táctil exactamente igual que su predecesora. Debajo los dos botones físicos. A la izquierda el botón de disparo con un círculo con reborde con el que vamos a iniciar un vídeo, lo vamos a parar de grabar o haremos una fotografía. Y a su derecha un botón que vamos a poder personalizar más adelante, tranquilos que os lo enseño, pero principalmente te permite cambiar entre modos de captura. También tendremos aquí abajo el otro LED de notificación y en la parte inferior el anclaje de rosca de 1/4 de pulgada compatible con todo tipo de palos selfies y trípodes y el nuevo anclaje magnético que te va a permitir anclar la cámara con el nuevo Quick Release o con el antiguo, pero eso lo vemos en el apartado de los accesorios. Venga, pues vamos a encender la cámara con un toque en el botón de encendido lateral y la cámara se va a encender. La primera vez que enciendes la cámara te va a saltar un pequeño tutorial sobre las funciones táctiles de la pantalla que te puede saltar, que te lo voy a explicar todo en detalle aquí. Nos vamos a encontrar con la pantalla principal de grabación, donde vas a tener en la parte central una previsualización de lo que están visualizando las dos lentes y que puedes moverte por la escena si estás en el modo 360 simplemente deslizando en la pantalla. Arriba a la izquierda tenemos el espacio en memoria libre en minutos según el modo que tenemos seleccionado más abajo. A la derecha el estado de la batería, que si lo pulsas nos va a decir el porcentaje exacto restante y justo debajo el cambio de orientación de la previsualización, centrando en la lente frontal o trasera. A la izquierda la recomendación de usar el modo Pure Video para zonas más oscuras, ahora lo vemos, no sale siempre, y aquí debajo tenemos el modo de disparo seleccionado, cada uno con su iconito, así como la resolución y velocidades seleccionadas. Todo esto va a ir cambiando dependiendo del modo de captura que elijas, pero suelen ser bastante similares. Si quieres quitar todos los iconos para ver la imagen al completo, simplemente haz clic sobre la pantalla y se retira. Si pulsamos sobre el icono de vídeo, vamos a acceder a todos los modos de captura, donde podremos ir viendo todos los modos disponibles deslizando de izquierda a derecha o al revés, así como cambiar al modo de una sola lente aquí arriba a la derecha. Pero por el momento tranquilos, lo vamos a dejar en vídeo 360, que va a ser el que más vas a utilizar con la X5 y el que te permite crear estas tomas súper creativas y originales. Si pulsamos sobre la resolución, vamos a ver todas las resoluciones y velocidades disponibles en la X5, las cuales
han aumentado ligeramente desde la X4. Tenemos como novedades vídeo en resolución 5,7K hasta 60 frames por segundo para conseguir escenas más cinemáticas, pero en este modelo podemos activar el HDR, lo que te permite capturar mejores imágenes cuando hay escenas con partes brillantes y partes oscuras. La siguiente línea es la de resolución del vídeo o el tamaño de la imagen, que va desde el vídeo 360 en 4K como más pequeño, pudiendo llegar hasta 120 frames por segundo como novedad. Para hacer esas cámaras lentas en 360 grados, tenemos resolución 5,7K Plus, del que te conté todo y te enseñé muchas pruebas en este vídeo en el canal, y que básicamente nos ofrece una imagen muy similar al 8K, aunque ocupa menos espacio. Y por supuesto la brutal resolución 8K hasta 30 frames por segundo, que va a conseguir unas imágenes brutales con muy buenos colores, detalle y definición para sacar cientos de tomas creativas, pero eso lo vamos a ver más adelante. La que más te recomiendo utilizar sin ninguna duda, pero con ajustes avanzados. ¿Qué tal hasta aquí? Si tienes cualquier duda, recuerda que voy a sacar un espectacular curso de esta cámara muy detallado y que puedes preinscribirte en el enlace de la descripción del vídeo. ¡Que seguimos! Por cierto, si en algún momento tu pantalla se apaga, pero la cámara sigue encendida, simplemente con pulsar el botón de encendido una vez va a volver a brillar. Si deslizamos desde la derecha, tendremos dos pestañas de ajustes avanzados, la de automático y manual, y dependiendo del modo de captura, las opciones van a variar. En el modo automático, que es el que recomiendo a la mayoría de usuarios, tenemos ajustes para el color, siendo el Vivid el que te recomiendo que utilices si quieres escenas más llamativas, aunque también puedes utilizar el estándar, que es más normalito, o el plano si quieres retocar los colores. En esta cámara contamos con el perfil de color E-Log, que te va a permitir editar los colores en postedición, pero únicamente cuando tengamos la resolución activa de 5,7K, algo que únicamente recomiendo utilizar a los que tengan mucha experiencia. La exposición, el balance de blancos en automático y la reducción de desenfoque, que evita esos problemas de desenfoque cuando la luz baja, aunque yo lo tengo apagado. Si tienes más conocimientos o experiencia, también tienes la pestaña de manual, donde tienes las mismas opciones, pero te cambia la exposición por el obturador y la ISO. ¿Ok? Genial, pues ahora tienes el modo de vídeo configurado y ajustado. Simplemente vamos a comenzar a grabar pulsando en el botón inferior izquierdo. Mientras grabamos vídeo 360 grados a 8K 30 frames por segundo, como es este caso, vas a poder moverte por la escena para ver lo que está la cámara capturando en tiempo real. Recuerda que en esta cámara no importa lo que aparezca en la pantalla, es un vídeo 360 grados que graba todo. En la parte superior, el espacio de memoria restante, tenemos la batería también, y en la parte inferior vamos a poder marcar una parte del vídeo interesante para que la inteligencia artificial de Insta360 o nosotros mismos, al usar el editor de vídeo, nos aparezca marcado. Para parar de grabar, volvemos a pulsar el botón y el vídeo se almacena en la tarjeta. Si en tu caso no te ha gustado la captura, puedes parar y borrar el vídeo directamente simplemente manteniendo pulsado el botón de captura, hasta que te aparece esta animación en pantalla y el vídeo no se guarda. Por cierto, sí, puedes seguir grabando mientras cargas tu cámara con un power bank o con una batería sin problemas. Si nos vamos a ver el resto de modos de captura, pulsando el icono del vídeo o el botón de la derecha, tenemos el Pure Video, que es el nuevo modo nocturno que ya vimos en la Insta360 Ace Pro 2 y probé a fondo en esta comparativa de 4 cámaras. Consigue una nitidez y un rango dinámico en condiciones de baja luz que no se había visto nunca en una cámara 360. El InstaFrame, que es otra de las novedades de esta versión, un modo combinado que te permite generar dos archivos distintos en la misma toma automáticamente. Una toma 360 grados hasta un máximo de 5,7K y otro archivo .mp4 que va a estar listo para que lo compartas en redes y que además tienes muchos ajustes para configurarlo a tu gusto. También tienes, como no, el timelapse, que por si no lo conoces, es ese típico vídeo acelerado en el que las nubes o la gente va muy rápido y que en la X5 vas a poder capturar hasta 11K a 30 frames por segundo en 360 grados. Un vídeo brutal que vas a poder rotar posteriormente, aunque el intervalo de disparo sube mínimo hasta los 2 segundos. El time shift,
O Hyperlapse también es otro tipo de vídeo acelerado que está más pensado para cuando nos movemos con la cámara y del que tienes un montón de tomas en el vídeo de los trucos de la X5 por China que te dejo por aquí arriba, pudiendo capturar hasta 8K a 30 frames por segundo. El Bullet Time es una potente cámara lenta que en este modelo mantiene los 5,7K a 120 frames por segundo y que consigues unos vídeos chulos cuando utilizas el cordón o el palo selfie rotatorio. Accesorios que puedes comprar con las ofertas que tienes disponibles en mi canal de Telegram y de WhatsApp. Te dejo los enlaces en la descripción. Únete. El modo loop que te permite continuamente estar grabando y solo guardar el último fragmento, y el modo carretera que es muy parecido y graba continuamente pero siempre sobreescribiendo el mismo espacio en la tarjeta microSD para que tengas espacio para más cosas o no te borre tus fotos anteriores. Y el Starlapse pues permite crear los potentes efectos de movimiento de las estrellas o estelas de coches y que automáticamente reduce el brillo de la pantalla y desactiva el LED rojo de captura. Si sigo deslizando, vemos los modos de fotografía donde tienes la ráfaga, el intervalo, que es igual que el timelapse, pero únicamente lo voy a almacenar en fotografías de hasta 72 megapíxeles, y las fotos normales de 360 grados, donde puedes elegir entre activar o no el HDR, el formato de imagen entre PureShot o también capturar en punto RAW, así como elegir el temporizador. Un consejito, siempre te recomiendo que configures un temporizador mínimo de 3 a 5 segundos para colocarte y colocar correctamente el palo en las fotografías. Sé que son muchas opciones y modos, pero es que es una cámara tremenda. Si tienes cualquier duda, pausa el vídeo ahora mismo, escríbeme en los comentarios que sigo ya. Y por si no lo sabes, también podemos utilizar la X5 para grabar vídeo con una única lente, como si fuera una cámara de acción tradicional. Para ello te tienes que ir al menú de los modos de captura y vemos estas dos pestañas superiores, 360, lo que hemos grabado antes, y lente única. Pulsamos aquí. A partir de ahora la cámara va a grabar solo con una de las dos lentes, la trasera o la frontal, ¿ok? En este modo también te van a cambiar todas las resoluciones y modos disponibles de captura, como puede ser el de vídeo, en el que puedes grabar tanto en vertical como en horizontal hasta 4K 60 frames por segundo, no sube de ahí. Y en la pantalla principal pues puedes elegir el campo de visión para capturar un mayor ángulo con mayor deformación. Yo te suelo recomendar siempre el D-Warp, y debajo puedes elegir con qué lente quieres grabar. Y entonces, ¿este vídeo para qué sirve si ya tengo el 360? Pues son vídeos, digamos, más clásicos, como si fuera una cámara como la Insta360 Ace Pro 2 y que no vas a tener que editar ni reencuadrar en la aplicación. Van a estar listos para usarlos y compartir. También tenemos el modo Free Frame, que es un modo de captura en el que tenemos una esfera completa que luego en la aplicación o el Insta360 Studio, del que tienes, por cierto, una guía súper completa por aquí arriba a la derecha, eliges si exportarlo en formato vertical u horizontal o ambos, con el objetivo que un único vídeo te sirva para todas las plataformas. Y también vas a contar con el modo selfie, que ya apareció en la versión X3 de esta cámara y que necesitas sujetar la cámara con el palo selfie estirado justo enfrente tuya para grabar vídeos hasta 4K 30 frames por segundo. Borra el palo selfie automático y está muy bien para blog, para esquiadores o ciclistas porque captura completo, no te corta los pies ni la cabeza. También tienes el modo loop y el modo foto con una lente hasta 36 megapíxeles y por supuesto aquí estoy pasando por alto los ajustes avanzados que tienen estos modos o ajustes manuales porque son idénticos a los de la 360. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Sigues conmigo? Por cierto, si tienes más dudas de esta cámara, puedes unirte a nuestro grupo de Telegram de la X5, que somos más de 2.600 personas y del que te voy a dejar el enlace en la descripción. No te vayas, que vamos a por lo bueno. Y ahora volvemos a la pantalla principal y deslizamos desde la parte superior. Vamos a tener un menú de ajustes o de widgets, el cual tiene varias pestañas y nos trae más funciones y novedades que la X4. Si empezamos por arriba a la izquierda, tenemos el bloqueo de rotación, que nos va a permitir bloquear o desbloquear la rotación de los menús y las ventanas, pudiendo usar esta cámara tanto en vertical como en horizontal. ¿Lo sabías? El bloque de pantalla para cuando la tienes muy pegada a la ropa o en el agua, por ejemplo.
Debajo tenemos el brillo de la pantalla, que puedes elegirlo manualmente o activar en modo automático, yo te lo recomiendo, y el volumen de los sonidos de la cámara, que siempre lo llevo en silencio para que sea más discreto, aunque el adaptativo funciona bastante bien. Y apagar o encender los LEDs de la cámara, que también te ayuda a que sea algo más discretita o para tomas nocturnas, con lo que evitas esos reflejos que no quieres tener. Justo debajo, la conexión con la nube de Insta360 Plus. Por si todavía no sabes lo que es, te dejo por aquí arriba a la derecha mi vídeo en el que te explico a fondo, pero básicamente significa que vas a poder conectar esta cámara con un servidor en la nube de Insta360, donde vas a guardar todos tus vídeos y fotos directamente desde la cámara. Sí, obviamente es de pago, aunque si compras la cámara ahora mismo con mi enlace, además te llevas 6 meses de regalo en la nube. Pruébalo y me cuentas. El asistente de inteligencia artificial, que si lo activas, la cámara va a detectar automáticamente momentos destacados de tu vídeo para que en la aplicación autoeditar vídeos sea más fácil. Además, ahora puedes activar que la cámara grabe y analice al mismo tiempo, ojo que consume más batería, y o que lo haga mientras está apagada o cargando, lo cual te recomiendo más. Tienes la función de pregrabación, un modo continuo de grabación en bucles de 30 segundos, donde únicamente la cámara va a almacenar 30 segundos previos a que pulsemos el botón y todo lo que grabes después. ¿Para qué te sirve? Pues viene muy bien, por ejemplo, para eventos deportivos, para carreras de coches, cuando sabes que va a pasar algo, pero no sabes cuándo. Pruébalo. Si deslizamos hacia la izquierda, pues tienes el control mediante gestos. Perfecto para esos moteros, esquiadores, donde con guantes no es nada cómodo manejar la cámara, que levantas la palma, puedes comenzar a grabar y con el mismo vas a poder parar el vídeo, así como con el gesto de victoria puedes hacer una fotografía. Y esta función se puede complementar con el control por voz, aunque ten en cuenta que tanto en la X4 como en esta X5 únicamente está disponible en chino, en inglés y japonés, pero no tenemos español, lo siento. Una función nueva es la de girar para capturar. Otra opción, digamos, de grabación remota, donde únicamente tienes que girar el palo selfie 2 veces rápidamente, con lo que la cámara va a empezar a grabar. Y es útil, por ejemplo, si ya tienes el palo selfie normal o el palo selfie de 3 metros estirado, con este gesto empieza a grabar. Los accesorios. Aquí vas a poder decirle a la cámara si tienes montado cualquier tipo de accesorio y los preajustes que ahora más adelante hablamos de ellos. Tienes aquí también el nuevo modo de resistencia que ya vimos en la review y en la comparativa y que te permite ahorrar mucha batería. Y si deslizamos una vez más vas a tener los ajustes de Bluetooth, donde vas a poder conectar controles remotos como el GPS Preview Remote o micrófonos inalámbricos externos como pueden ser los DJI Mic 2, el DJI Mic Mini o, como no, el nuevo micrófono Insta360 Mic Air del que te conté todo en este vídeo que tienes en mi canal. Por si te lo preguntas, no vas a poder conectar dos micrófonos de forma inalámbrica a la X5 y por supuesto que sí, vas a poder conectar micrófonos por cable a tu cámara X5, pero para ello necesitas el adaptador de micrófono para este modelo en concreto. Te lo dejo enlazado justo debajo, en la descripción del vídeo. En los ajustes de audio puedes elegir uno de los 5 modos que tiene la cámara para la captura de audio. Yo lo suelo llevar en la reducción de ruido fuerte casi siempre. ¿Y te acuerdas que te comenté en el unboxing lo de las pegatinas? Pues te van a permitir eliminar la suciedad que se acumule en este protector antiviento con el paso del tiempo. Simplemente pega una de ellas en la rejilla, déjala unos segundos y después tira suavemente para limpiarlo. Algo sencillo. El Quick Capture, si la cámara está apagada, simplemente con pulsar el botón de grabar se va a encender y comenzará a grabar rápidamente. Yo siempre lo llevo activo porque te ahorra tiempo y no sabes cuándo vas a querer grabar. En la X5 vas a poder elegir qué modo y qué ajustes quieres tener activos cuando se pulse ese botón o bien tener los últimos con los que has grabado. Incluso también, por fin, vas a poder configurar si quieres grabar con una sola lente o en 360. Muy práctico, utilízalo. Y la captura programada que te va a permitir grabar un amanecer sin tener que levantarte de la cámara, pudiendo elegir la hora, el modo y todos los ajustes que necesites. Y ahora vamos a volver a los que nos hemos saltado. En primer lugar, los ajustes, esta rueda dentada de aquí. Tenemos la información de la cámara con el firmware y el número de serie y en general varias opciones interesantes. La primera, el reposo de la pantalla.
Esto marca cuánto tarda tu cámara en apagar la pantalla si no la estás utilizando. Yo siempre lo suelo dejar en unos 60 o 90 segundos máximo. También puedes configurar que si la pantalla está apagada, con un toque sobre esta se encienda. Antes teníamos que hacerlo únicamente con el botón de encendido, como te conté antes, ¿verdad? Y el apagado automático siempre en lo mínimo, porque si la cámara está en reposo, mejor que no te gaste batería. También vas a poder activar o desactivar la cancelación de la grabación que te he explicado antes. En tarjeta SD te va a decir el espacio libre y también te permite formatear tu tarjeta de memoria microSD. Aquí un consejito. Si cambias de tarjeta o es la primera vez que introduces una tarjeta nueva en la X5, te recomiendo siempre formatear la tarjeta desde esta opción antes de empezar a grabar. El código de tiempo, si grabas con varias cámaras a la vez, es útil. Y llegamos a la opción más importante quizás, la de configuración de imagen. Aquí tenemos el códec. Si buscas que los archivos de tu cámara ocupen lo menos posible, con la misma o incluso mayor calidad, usa H265. Pero ojo, vas a necesitar equipos o teléfonos, sobre todo más nuevos y algo más potentes también. Tenlo en cuenta. Si ves que tu ordenador o tu smartphone no puede reproducirlos o se mueven lentos los vídeos, cambia a H264 y me lo cuentas. Y por supuesto, la tasa de bits. Ojo aquí. Cuanto más alto, más detalle va a tener tu imagen, más detalle va a tener tus vídeos, pero más van a ocupar todos los archivos. Pero selecciona siempre esta opción. Y en la nitidez del vídeo, yo siempre te recomiendo que lo dejes en bajo si quieres un estilo más de cine o como mucho en medio. No lo pongas nunca en alto, ¿ok? En personalizar botón vamos a poder configurar tanto el botón Q del lateral como el inferior derecha, pudiendo elegir entre muchas opciones predefinidas y quedándote con la que vaya más al tipo de uso de tu cámara. Y la carga sin corriente nos permite que cuando conectamos un cable al puerto USB-C, definir si quieres que solo cargue la batería, que se cargue y se encienda la cámara, que se cargue y se ponga a grabar, lo cual es muy útil, por ejemplo, si la quieres utilizar como dashcam conectada a tu coche. Y también tienes muchas más opciones como saltarse la introducción o el reseteo de la cámara que vamos a ver a fondo en el curso completo que voy a lanzar muy pronto, no te preocupes. Estoy convencido que te ha explotado la cabeza con tantas opciones, ¿a que sí? Si te ha quedado alguna duda, de nuevo, pausa el vídeo, yo te espero, escríbeme en los comentarios, porque sigo. Y la otra opción que me había saltado eran los preajustes, ¿verdad? No te preocupes, que te lo explico. Si en tu caso te gusta configurar la cámara al 100%, pues gracias a este botón Q que veíamos en el lateral de accesos rápidos, nos va a permitir acceder y crear modos personalizados para acceder rápidamente. Si lo pulsamos, vemos que ya nos vienen 3 modos predefinidos con diferentes ajustes, el de moto, esquí y outdoor, los cuales vamos a poder editar a nuestro gusto, pero es que además vas a poder crearlos desde cero en este símbolo de más. Simplemente elige un nombre y le vamos a ir modificando todos los parámetros que queramos, una lente o doble, resolución y ajustes avanzados. Cuando acabes, le das a este check de aquí arriba a la derecha y lo tienes guardado y elegido. Y la próxima vez que queramos grabar rápidamente con nuestro preajuste, simplemente con el botón de acceso rápido, seleccionamos el que queramos, vemos el icono del modo elegido y le damos a grabar. Fácil y sencillo, ¿a que sí? Por si te lo preguntabas, por supuesto, vas a poder ver todas las fotos y vídeos desde la propia cámara. Simplemente desliza desde la izquierda al centro, pudiendo ver tus capturas una a una o en formato rejilla. En cada captura vas a poder ver la duración y un icono que te marca el modo con el que fue grabado y la resolución, que vamos a poder clicar para ver más información aún de la captura. Arriba a la izquierda podemos ver la galería completa, en el centro podemos filtrar este tipo de fichero de foto, vídeo o favoritos, a la derecha borrar el archivo y justo debajo marcar como favorito. A la izquierda ajustar el volumen antes de empezar a reproducir el vídeo y justo debajo el botón de descarga, que va a transferir rápidamente a tu smartphone cualquier vídeo o foto, aunque únicamente está disponible con iOS o iPhone. Por cierto, también puedes deslizar de arriba a abajo como si se tratara de Instagram. Si abrimos un vídeo, vas a poder avanzar rápido manteniendo pulsada la pantalla, subir o bajar el volumen, borrarlo, marcarlo como favorito y movernos por el slider mientras lo reproducimos. Si abrimos una foto,
Opciones muy parecidas, salvo que tendremos que pulsar en este icono para poder visualizarla en 360. Para salir, simplemente desliza de la derecha a la izquierda. Genial. Y lo más fácil, para apagar la cámara simplemente mantenemos pulsado el botón de encendido durante unos segundos y la cámara se apaga rápidamente. Y si hay otro apartado donde siempre salen dudas nada más comprar una cámara, especialmente una 360, es el de los anclajes y palos selfies. En este tipo de cámaras el principal que vamos a usar es el anclaje de 1/4 de pulgada que tenemos en la parte inferior. Con este anclaje vas a poder acoplarla tanto a trípodes como a palos selfies para tomar todo tipo de vídeos. En esta cámara, la X5 además cuentas con el nuevo anclaje magnético Quick Release 2.0, que es exactamente el mismo que el que monta la Ace Pro 1 y la Ace Pro 2, o el anterior Quick Release, lo que te va a permitir anclarla y desanclarla más rápido a más accesorios. En mi caso, siempre te recomiendo los palos originales de Insta360. Os lo dejo enlazado en la descripción, así como el de 3 metros que utilizo bastante como habrás visto en el canal. Simplemente enrosca el palo a la parte inferior de la cámara y vemos cómo queda alineada con esta, con lo que consigues que el palo selfie desaparezca de la escena como por arte de magia. Si el palo se dobla o se vence porque es de mala calidad o bien por peso, puede empezar a aparecer en las imágenes. Y si acoplas a un trípode sencillo como este que te recomiendo en el vídeo de los mejores accesorios para Insta360, te va a permitir grabar timelapse o tomas nocturnas muy chulas y sin esfuerzo. Si vas a grabar debajo del agua en 360 grados, tienes que montar la carcasa acuática para la X5, porque pese a que la cámara es resistente por sí sola hasta los 15 metros, las imágenes se van a ver raras debido a la refracción del agua, como te conté en el vídeo de la carcasa de la X4 que tienes en el canal. Y por cierto, ese cargador de dobles baterías que vimos en el unboxing me parece súper práctico, porque te permite la carga rápida para 2 baterías, puedes guardar también alguna tarjeta micro SD y además lo puedes utilizar de powerbank para cargar tu cámara o bien para cargar tu móvil. Por ejemplo, te lo dejo enlazado en la descripción. Venga. Antes de salir a grabar, unos consejitos rápidos. Te recomiendo siempre que uses la gamuza incluida y limpies las lentes. Te evita tomas perdidas. Con una 360 la forma de grabar es simple. Estira el palo, dale a grabar y no te preocupes por la orientación de la cámara que lo graba todo. Si no te gusta tu toma, manteniendo pulsado el botón grabar durante unos segundos, la grabación del archivo se para y no se almacena. Pero lamentablemente no tenemos el modo de pausa como sí está en la Insta360 Ace Pro 2, que me parece un puntazo. Si en tu caso como en el mío siempre tienes miedo de dañar las lentes, unos consejitos rápidos. Cómprate este capuchón de goma para las lentes, que te evita muchos problemas y sustos. Te lo dejo enlazado en la descripción. Protege tu lente con el estuche de neopreno incluido si no tienes el capuchón. Algo es algo. Y si tienes algo más de presupuesto, directamente, no te preocupes, tienes el kit de reemplazo. Algo más caro con protector, pero vas a poder grabar sin ningún tipo de reflejo y si la dañas, con comprar este kit lo cambias tú mismo en unos minutitos, súper rápido. 100% recomendado. Y por si todavía no te ha dado tiempo a investigar, la aplicación de Insta360 te voy a decir que es la más potente y completa y además ha sufrido una tremenda actualización como ya os he explicado en el canal. Pues una vez tengas la cámara encendida y la aplicación abierta, vas a poder utilizarlo como control remoto de la cámara, con el que una vez conectada vas a poder controlar absolutamente todas las opciones de la cámara, así como tener una previsualización en directo antes y durante la captura. Desde aquí también vas a poder acceder a la retransmisión en directo con esta cámara y la aplicación en plataformas como Facebook, YouTube o bien por protocolo de RTMP. Simplemente configura tu cuenta y listo, a emitir en vídeo 360 o reencuadrado. Y también vas a poder utilizar la cámara como una webcam o bien para emitir a través de OBS desde tu PC o tu Mac. ¿Ok? Pero sobre todo vas a poder utilizarla para editar todos tus vídeos de la X5 y hacer uso de las funciones de inteligencia artificial, los Shotlabs o el potente editor que tiene. Porque para editarlo tienes dos opciones. Puedes conectar la cámara al PC usando el cable USB-C y seleccionando el modo UDIX, con el que vas a poder ver todos los archivos que hay en la tarjeta de memoria y luego editarlos con el Insta360 Studio. Tengo una guía, sí.
O bien vas a poder editar tus vídeos a través del smartphone, encendiendo la cámara, después te vas a la pestaña de álbum y en la parte superior conectamos la X5. Aquí te van a aparecer todos los contenidos almacenados en la cámara y si accedemos a cualquiera de ellos vas a poder editarlo sin ni siquiera necesidad de descargarlos, perfectos para aquellos que tienen la memoria de su smartphone hasta arriba. También te los puedes descargar, lo cual te recomiendo hacer siempre. Y lo vas a poder hacer en bloque, simplemente haciendo clic aquí arriba, seleccionando todos los que te interesan, pulsando en el icono de descargar. Si no quieres trabajar mucho, puedes utilizar los modos de inteligencia artificial para que sea ella la que lo edite por ti o ver mi guía para saber cómo hacerlo manualmente tú mismo. Te la dejo enlazada en la descripción del vídeo. Una vez lo tengas reencuadrado, ya sea por IA o manualmente, le vamos a dar a exportar aquí arriba en amarillo y podremos guardar nuestro vídeo editado en el álbum de nuestro smartphone para compartirlo con nuestros amigos o enviarlo a las redes. Recuerda que todo esto lo hemos visto en profundidad en las guías que tengo de la aplicación en el canal. Y creo que eso es todo. Muchas gracias por ver la guía hasta el final. Si todavía no habéis comprado vuestra X5, tenéis mi enlace debajo en la descripción con 6 meses de regalo a la nube de Insta360 Plus. Si os ha quedado alguna duda, escríbemelo en los comentarios. No tengas miedo que intento contestar a todos. Y ahora os voy a dejar con varios tutoriales de la X5 que os vienen genial. Nos vemos.